Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Treveris, en el entonces Reino de Prusia, actual Alemania. Su llegada al mundo coincidió con una Europa en plena transformación. La Revolución Francesa ya había dejado una profunda marca en el pensamiento europeo, y el continente comenzaba a industrializarse rápidamente, generando tensiones sociales y económicas sin precedentes. Marx nació en el seno de una familia acomodada, culta y liberal. Su padre, Heinrich Marx, era un abogado de ideas ilustradas, admirador de la Ilustración francesa y defensor de los principios racionalistas. Aunque provenía de una familia judía, Heinrich se convirtió al protestantismo poco antes del nacimiento de Karl, en parte para poder conservar su trabajo en una Prusia profundamente antisemita. Su madre, Henriette Pressburg, también judía de origen, era una mujer reservada y tradicional, que nunca adoptó del todo las ideas progresistas de su esposo. Desde temprana edad, Karl mostró una mente inquisitiva y una gran pasión por el conocimiento. Fue el tercero de 9 hermanos, y creció en un ambiente familiar donde se valoraba el estudio, la literatura y el debate. Su padre le brindó una educación sólida y liberal, que incluía la lectura de pensadores como Voltaire, Rousseau y Kant. En 1830, con apenas 12 años, Karl ingresó en el Gymnasium Friedrich Wilhelm de Treveris, un instituto prestigioso y riguroso, donde recibió una formación clásica en latín, griego, literatura y filosofía. Aunque no fue un estudiante excepcional en sus primeros años, pronto destacó por su capacidad para escribir ensayos filosóficos y por su inclinación a cuestionar las normas establecidas. Fue precisamente durante su adolescencia cuando comenzaron a gestarse en su mente las preguntas fundamentales sobre la sociedad, la desigualdad y el papel del individuo en la historia. En 1835, con 17 años, Marx terminó sus estudios secundarios y escribió una tesis titulada Reflexiones de un joven sobre la elección de una carrera. En este texto, ya se percibe el conflicto interno que lo acompañaría toda su vida, la tensión entre la vocación intelectual y el deber social. En ella afirmaba que la verdadera felicidad solo puede alcanzarse al contribuir al bienestar de la humanidad. Ese mismo año, alentado por su padre, Karl se trasladó a Bonn para estudiar Derecho en la Universidad de Bonn. Pero la vida universitaria pronto se convirtió en una distracción más que en una vocación. Participó en fiestas, se unió a clubes estudiantiles, y tuvo incluso un breve arresto por conducta alborotadora. Más allá de sus estudios formales, Karl comenzó a leer con avidez filosofía, especialmente a Hegel, el gran pensador alemán que influyó profundamente en toda una generación de intelectuales. Preocupado por la conducta de su hijo, Heinrich Marx decidió transferirlo a una universidad más estricta. En 1836, Karl fue enviado a la Universidad de Berlín, el centro neurálgico del pensamiento filosófico alemán, donde comenzaría la etapa más decisiva de su formación intelectual. Pero más allá de los libros, ese año también fue importante por razones personales. En 1836, Karl se comprometió en secreto con Jenny von Westphalen, una joven de la aristocracia local, culta, refinada y de ideas igualmente progresistas. Jenny sería el gran amor de su vida, su compañera inseparable hasta la muerte. Así, con 18 años, Karl Marx cerraba su etapa de juventud y se adentraba en la turbulenta vida del pensamiento radical y la lucha intelectual que marcaría todo su destino. En 1836, Karl Marx llegó a Berlín para continuar sus estudios universitarios. Allí, en la Universidad de Berlín, el joven prusiano entró de lleno en el mundo de la filosofía. Fue entonces cuando cayó bajo el influjo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el pensador alemán cuya dialéctica cambiaría para siempre la forma en que Marx veía el mundo. Aunque Marx no aceptaría ciegamente el sistema hegeliano, sí absorbió su método, la idea de que el conflicto, la contradicción y el cambio constante son las fuerzas que mueven la historia. Fue así como se unió al círculo de los llamados jóvenes hegelianos, un grupo de intelectuales radicales que reinterpretaban a Hegel desde una óptica crítica y revolucionaria. Durante esos años, Marx dejó de interesarse por el derecho y se sumergió por completo en la filosofía, la historia y la política. En 1841, con 23 años, presentó su tesis doctoral titulada Diferencias entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro, un trabajo que combinaba su fascinación por la filosofía griega con un temprano materialismo. Aunque la tesis fue bien recibida, su contenido era demasiado radical para el conservadurismo prusiano, por lo que Marx debió presentarla en la Universidad de Jena, donde obtuvo el grado de doctor en filosofía. Por aquel entonces, el ambiente político en Prusia comenzaba a endurecerse.
La censura, la represión y el autoritarismo crecían, y Marx comprendió que una carrera académica sería prácticamente imposible. Decidió entonces volcarse al periodismo, buscando en la escritura una forma de influir en la realidad. En 1842, se convirtió en redactor jefe de la Gaceta renana, Rheinische Zeitung, un periódico liberal publicado en Colonia. Desde sus páginas, Marx criticó duramente las injusticias sociales, la represión del Estado y la creciente miseria de los campesinos y obreros. Sus artículos, cada vez más incisivos, atrajeron la atención del gobierno prusiano, que no tardó en clausurar el diario en marzo de 1843. Ese mismo año, Marx contrajo matrimonio con Jenny von Westphalen, tras 7 años de compromiso. La boda, celebrada en secreto en una iglesia protestante de Kreuznach, marcó el inicio de una vida en común que estaría llena de amor, pero también de penurias y exilio. Con su carrera periodística frustrada y vigilado por las autoridades, Marx decidió abandonar Alemania. En octubre de 1843, junto a Jenny, se trasladó a París, ciudad que por entonces era el epicentro del pensamiento revolucionario europeo. Allí, Marx encontró un hervidero de ideas socialistas, anarquistas y utópicas que lo obligaron a confrontar sus propios principios filosóficos. En París también conoció a quien se convertiría en su colaborador inseparable, Friedrich Engels. La unión entre Marx y Engels sería uno de los pilares fundamentales del pensamiento socialista moderno. Engels, hijo de un industrial alemán, había recorrido Inglaterra y conocido de primera mano la miseria obrera de Manchester. Su visión práctica del capitalismo complementaba perfectamente el enfoque teórico de Marx. Juntos comenzaron a criticar el socialismo utópico de la época y a plantear la necesidad de un análisis científico de la sociedad, basado en la economía y la lucha de clases. A partir de esta etapa, Marx comenzó a desarrollar su concepción materialista de la historia, la idea de que las estructuras económicas determinan las relaciones sociales, políticas e ideológicas de una época. Durante su estancia en París, Marx escribió algunos de sus primeros textos fundamentales, como La cuestión judía y los manuscritos económico-filosóficos de 1844, donde analiza por primera vez el concepto de alienación del trabajador bajo el capitalismo. En estas obras tempranas, ya se vislumbra el germen del pensamiento marxista, una crítica radical al sistema económico y una propuesta revolucionaria para superarlo. Pero su actividad política y sus vínculos con revolucionarios exiliados pusieron a Marx una vez más en la mira de los gobiernos. A comienzos de 1845, presionado por las autoridades prusianas, el gobierno francés lo expulsó del país. Marx partió entonces hacia Bruselas, iniciando un nuevo exilio que sería tan productivo como difícil. Con 27 años, Karl Marx ya se había convertido en un pensador peligroso para las autoridades europeas. Había dejado atrás la filosofía académica y se había lanzado de lleno a la crítica del mundo real. El joven intelectual alemán estaba a punto de transformar sus ideas en un proyecto político revolucionario que cambiaría la historia de la humanidad. Bruselas. 1845, Karl Marx se instala en esta ciudad belga para escapar de la represión prusiana y francesa. Pero este nuevo exilio no lo silencia, sino que lo impulsa a desarrollar con más fuerza su pensamiento revolucionario. Aquí, lejos de las universidades, Marx se entrega a una intensa labor teórica y política junto a su inseparable camarada, Friedrich Engels. Durante su estancia en Bruselas, Marx redacta su célebre obra Tesis sobre Feuerbach, donde rompe con el idealismo filosófico que había dominado su formación. En esas 11 tesis breves, Marx lanza una idea poderosa: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de distintos modos, de lo que se trata es de transformarlo. Esa frase, simple y rotunda, marcó un antes y un después. A partir de entonces, su pensamiento se enfocará por completo en la acción revolucionaria. Junto a Engels, Marx escribe también La ideología alemana, una crítica demoledora contra los pensadores de su tiempo, incluyendo a sus antiguos compañeros hegelianos. En este texto, los dos amigos formulan por primera vez de forma sistemática su concepción materialista de la historia, la lucha de clases como motor del cambio social. Para Marx, la historia no es una sucesión de ideas abstractas, sino el resultado del enfrentamiento entre opresores y oprimidos. Pero las ideas no bastan. Marx sabía que era necesario construir una organización internacional capaz de movilizar a los trabajadores. En 1847, se afilia a la Liga de los Justos, una sociedad secreta de orientación socialista que operaba entre los emigrados alemanes.
Junto a Engels, logra reformarla profundamente y transformarla en la Liga de los Comunistas, una organización con un objetivo claro: la revolución proletaria mundial. A finales de ese mismo año, Marx y Engels reciben el encargo de redactar un documento que exponga los principios de la Liga. Así nace una de las obras más influyentes de todos los tiempos, el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en febrero de 1848. Su inicio es inolvidable: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. En este breve pero contundente texto, Marx y Engels exponen su visión del mundo. Afirman que toda la historia ha sido historia de lucha de clases. Señalan al capitalismo como un sistema basado en la explotación de la clase obrera y llaman a los trabajadores del mundo a unirse para derribar ese orden injusto. El manifiesto no solo es una denuncia, sino también una promesa: la revolución es inevitable y el proletariado será su protagonista. Pero la historia parecía querer acelerar el paso. Ese mismo año estalla la Revolución de 1848 en Francia. En pocos meses, la chispa se propaga a Alemania, Austria, Italia y otros países europeos. Los pueblos se levantan contra las monarquías, exigiendo libertad, derechos y justicia. Es el escenario que Marx había anticipado. Al calor de estos acontecimientos, Marx regresa a Colonia, donde relanza la Gaceta Renana, ahora bajo el nombre de Nueva Gaceta Renana. Desde sus páginas, defiende la insurrección popular y denuncia a la burguesía liberal por traicionar a los obreros. Sus artículos son agudos, provocadores y profundamente comprometidos con la causa revolucionaria. Sin embargo, la revolución fracasa. En Alemania, el ejército prusiano reprime con brutalidad las revueltas, y la monarquía se reafirma en el poder. La reacción se impone en toda Europa. Una vez más, Marx se convierte en enemigo del Estado. Es juzgado por la justicia prusiana, pero absuelto. Aún así, en mayo de 1849, las autoridades cierran el periódico y lo expulsan definitivamente del país. Sin patria, sin ingresos y con una familia numerosa a cuestas, Marx se ve obligado a emigrar una vez más. Esta vez el destino será Londres, la capital del Imperio Británico, donde pasará el resto de su vida. Empieza así una nueva etapa, más larga, más dura y más solitaria, pero también decisiva para la maduración de su pensamiento. Cuando Marx pisa suelo inglés, tiene 31 años. Ha vivido ya 2 exilios, ha escrito obras fundamentales y ha sido testigo del fracaso de una revolución. Pero aún no ha dicho su última palabra. El pensador rebelde se dispone a construir la crítica más profunda y sistemática que haya conocido jamás el capitalismo. Karl Marx llega a la ciudad con la esperanza rota, pero con la voluntad intacta. Ha sido expulsado de Alemania, sus ideas han sido derrotadas en la revolución, y ahora debe rehacer su vida en el corazón del Imperio Británico, la nación más industrializada del mundo. Pero no viene a rendirse, sino a estudiar, a pensar, a escribir. El exilio será su trinchera intelectual. Instalado en condiciones precarias en el barrio de Soho, Marx vive con su esposa Jenny y sus hijos en un apartamento miserable. La pobreza los golpea con dureza. Muchas veces no tienen para comer, sus hijos se enferman y mueren, 3 de ellos no llegarán a la adultez, y Marx mismo cae en profundas depresiones. La familia sobrevive gracias a la ayuda constante de Friedrich Engels, que trabaja en una empresa textil de Manchester y destina buena parte de su salario al sustento de los Marx. Pese a las penurias, Marx convierte a la biblioteca del Museo Británico en su segundo hogar. Allí pasa jornadas enteras, estudiando economía política, historia, filosofía, matemáticas y estadísticas del desarrollo industrial. Londres se convierte para él en un laboratorio viviente del capitalismo, y su mirada crítica se afila con cada página leída, con cada dato analizado. Durante estos años, Marx escribe una gran cantidad de artículos para periódicos como el New York Daily Tribune, donde analiza la situación mundial, las guerras en Europa, la expansión del imperialismo, las luchas obreras. Aunque mal pagado, ese trabajo periodístico le permite seguir pensando el presente y mantener cierta conexión con la política internacional. Pero su gran objetivo es otro: desentrañar las leyes internas del capitalismo. Marx quiere comprender, no superficialmente, sino en lo profundo, cómo funciona este sistema que ha revolucionado el mundo, pero que también ha sembrado la miseria y la desigualdad. Durante casi 2 décadas se sumerge en una investigación titánica, meticulosa, obsesiva. El resultado de ese esfuerzo será su obra maestra, El Capital. Mientras tanto, sigue participando en la política de los trabajadores.
En 1864, con el auge de las luchas obreras en varios países, se funda en Londres la Asociación Internacional de los Trabajadores, más conocida como la Primera Internacional. Marx es elegido como uno de sus dirigentes y redacta su manifiesto inaugural. Allí llama a la unidad internacional de la clase obrera y denuncia el carácter global de la explotación capitalista. Es un hito. Por primera vez, los trabajadores del mundo intentan organizarse más allá de las fronteras nacionales. Marx actúa como estratega, teórico y redactor. Con habilidad, trata de equilibrar las tensiones internas de la Internacional, entre anarquistas, socialistas, sindicalistas y demócratas radicales. Aunque sus posturas no siempre se imponen, su figura se vuelve central. La Internacional se convierte en el altavoz de su pensamiento y en un campo de batalla ideológico. En 1867, tras más de 20 años de investigación, Marx publica el primer tomo de El Capital, subtitulado Crítica de la economía política. El libro es denso, complejo, sistemático. No está dirigido a la emoción, sino a la comprensión científica. Allí expone su teoría del valor trabajo, la plusvalía, la acumulación de capital, la alienación del obrero y la tendencia a la crisis del sistema. Su objetivo es claro: mostrar que el capitalismo no solo es injusto, sino también inestable y condenado a perecer. Aunque la obra no tiene un éxito inmediato, sí genera impacto en los círculos intelectuales y revolucionarios. Engels lo elogia como un logro teórico sin precedentes. Y Marx, aunque agotado física y mentalmente, siente que ha cumplido una parte crucial de su misión. Aún así, sabe que queda mucho por hacer. El primer tomo es solo una parte del todo. Marx planea publicar otros 2 volúmenes que completen el análisis, pero las enfermedades, las tensiones familiares y el peso del trabajo acumulado empiezan a hacer mella en él. La vida no le dará suficiente tiempo. Pero aún quedan batallas por pelear, y Marx no está dispuesto a bajar la pluma. Tras la publicación del primer tomo de El Capital en 1867, Karl Marx entra en la última etapa de su vida. Una etapa marcada por la enfermedad, la pérdida, el aislamiento, pero también por una obra que comenzaba a extender sus sombras sobre el pensamiento mundial. El éxito editorial de El Capital fue modesto. Su estilo denso y académico lo alejaba del público general. Pero entre los círculos revolucionarios, empezaba a ser leído y debatido como un documento fundacional. Marx, sin embargo, no se detuvo ahí. Durante los años siguientes, trabajó sin descanso en los borradores de los tomos segundo y tercero, que completarían su análisis del capitalismo. Redactó miles de páginas de notas, esquemas, tablas de datos, con una precisión casi científica. Pero su salud comenzaba a deteriorarse rápidamente. Las dolencias eran múltiples: insomnio crónico, reumatismo, enfermedades hepáticas, bronquitis y úlceras dolorosas en la piel. Durante largos periodos, quedaba postrado en cama, sin poder escribir. Jenny, su fiel compañera, lo cuidaba con ternura, aunque también arrastraba problemas de salud propios. En medio de este panorama sombrío, Marx siguió comprometido con la lucha. Observaba con atención la evolución de los movimientos obreros en Europa, las huelgas, los congresos socialistas, el surgimiento de partidos. En 1871, una chispa inesperada lo conmueve: la Comuna de París. Durante 72 días, los trabajadores parisinos tomaron el poder, estableciendo un gobierno popular, igualitario y revolucionario. Marx celebró el acontecimiento como una prueba histórica de que la clase obrera podía gobernar. Publicó entonces La Guerra Civil en Francia, un texto vibrante donde defendía a la Comuna y analizaba su significado político. Para él, la experiencia había mostrado que no bastaba con tomar el Estado burgués, había que destruirlo y construir uno nuevo, al servicio de los trabajadores. Ese mismo año, la represión sangrienta contra los comuneros marca también el declive de la Primera Internacional. Las divisiones internas, especialmente con los anarquistas liderados por Mijaíl Bakunin, terminan por fragmentarla. En 1876, la organización se disuelve. Marx, agotado, se retira en parte de la actividad política directa. En los años siguientes, las desgracias se acumulan. En 1881, muere su esposa Jenny. La pérdida lo hunde en una tristeza profunda. Al año siguiente, fallece su hija mayor, también llamada Jenny, víctima de un cáncer. Marx se derrumba física y emocionalmente. Ya no tiene fuerzas para continuar su trabajo. Apenas puede levantarse de la cama, y sus escritos permanecen inacabados. El 14 de marzo de 1883, Karl Marx muere en su casa de Londres, a los 64 años de edad.
Friedrich Engels, su inseparable amigo y camarada, está presente. En su despedida, Engels pronuncia unas palabras memorables: el más odiado y calumniado de los hombres de su tiempo ha muerto. Su nombre vivirá a través de los siglos, y con él su obra. Fue enterrado en el cementerio de Highgate, en una tumba modesta que más tarde recibiría una estatua y una inscripción que recoge su famosa frase: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Pero la historia de Karl Marx no terminó con su muerte. En realidad, apenas comenzaba. En las décadas siguientes, sus ideas se convirtieron en la base de movimientos políticos en todo el mundo. Desde partidos obreros en Europa hasta revoluciones en Rusia, China, América Latina y África. Algunos lo elevaron a profeta, otros lo convirtieron en dogma. Pero el Marx real, el pensador riguroso, el crítico implacable, el revolucionario incansable, fue mucho más complejo. Su análisis del capitalismo, con todas sus limitaciones, anticipó crisis económicas, desigualdades estructurales y formas de alienación que aún hoy siguen vigentes. Su obra, incompleta, abierta, crítica, sigue siendo objeto de estudio, discusión y reinterpretación en universidades, sindicatos y movimientos sociales del mundo entero. Karl Marx no fue un político profesional, ni un líder de masas. Fue un exiliado, un intelectual pobre, un hombre de biblioteca que quiso cambiar el mundo con ideas. Y aunque nunca vio realizada la revolución que soñó, dejó tras de sí un legado que desafió al orden establecido y propuso una pregunta radical: ¿es posible organizar la sociedad sin explotación? Esa pregunta, más de 2 siglos después de su nacimiento, sigue sin respuesta definitiva. Pero su eco sigue vivo.